Bueno, vamos a empezar con organización peronista. Materia importante si las hay. Después de la doctrina y de después de la doctrina y de conducción política, por lo menos en mi humilde opinión. No, este es el discurso de Perón que vamos a ver, si Dios quiere. A ver. Bueno, doctrina, organización y pueblo. Yo quise empezar el tema de organización peronista, que es la séptima materia del Plan Nacional de la Escuela Superior Peronista, para, ¿cómo puedo decir? Para indicar de una forma u otra la importancia que Perón le atribuye o las características que Perón le atribuye a la organización en una síntesis. Y este es un artículo que apareció en la revista Mundo Peronista del 54, que es el análisis del discurso de Perón del 17 de noviembre, que yo compartí con los compañeros el discurso completo, que después vamos, si Dios quiere, y tenemos tiempo, vamos a repasar algunos conceptos de ese discurso. Y lo que me pareció más importante es que es la relación que hay. O sea, nosotros vimos el tema de la doctrina en sus distintos aspectos en marzo. O sea, lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos, las ideas que deberíamos realizar. O sea, no me voy a cansar de repetir que la finalidad del movimiento nacional peronista, que es lo que define a toda organización, está en que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, aunque nadie lo mencione ahora, aunque nadie lo mencione. Esta debería ser nuestra finalidad. Después vimos vimos conducción política, que debería ser nuestra filosofía de la acción, nuestra forma y manera de actuar en todo lo que hacemos, en lo político, social, cultural, económico, etc. Después vimos el ejemplo de Evita como militante. Y ahora vamos a ver organización peronista, que creo yo es lo más olvidado en este momento. Claro, como hace desde 1955 que no hay un plan nacional de formación como quería Perón e instrumentó Perón a través de la Escuela Superior Peronista. Cada cual nos hemos formado como hemos podido y entonces cada cual dice del peronismo lo que se le canta, aunque no haya leído, como dice Perón, ni siquiera la doctrina, ¿no? Y entonces tenemos 200 peronismos, o sea, no tenemos nada. Y vamos a ver que no son locuras mías o de quien está hablando ahora, sino que son locuras de Perón.
Y tomé este artículo porque sintetiza lo que hoy está totalmente olvidado, que es la relación entre la doctrina, la organización y el pueblo. Toda la formación que hizo Perón y toda la persuasión que hacía permanentemente a quien lo quisiera escuchar, era para transmitir esa doctrina al pueblo para que el pueblo tenga organización. Porque como vamos a ver, sin organización no hay salvación. Y empieza este artículo con esta frase de: nuestra principal preocupación ha sido organizar al pueblo. Claro, porque el peronismo sin el pueblo no existe como hoy. Nuestra principal preocupación ha sido organizar al pueblo para que no solamente tenga el poder, sino para que tenga también conciencia y responsabilidad de ese poder. El general Perón acaba de referirse en un discurso de fundamental significación doctrinaria, que si Dios quiere después vamos a ver, pero si no, ya lo tienen todos ustedes, de significación doctrinaria, al poder del pueblo, que es la única finalidad que tenemos al transmitir la doctrina, que el pueblo tenga poder, que el pueblo tenga poder y a la conciencia, para que el pueblo tenga conciencia y responsabilidad, y que el ejercicio de ese poder supone por parte del pueblo. O sea, la significación doctrinaria, la fundamental significación doctrinaria que Perón atribuye al poder del pueblo y a la conciencia y responsabilidad que el ejercicio de ese poder supone por parte del pueblo. Crear un pueblo poderoso, poderoso. Vamos a ver qué significa eso también. Consciente, que sepa de qué se trata, no como hoy, que votan a un tipo que no tiene la menor idea, no saben absolutamente nada de lo que es. Crear un pueblo poderoso, consciente y responsable de su poder, es convertirlo en artífice de su propio destino. Esto es lo que buscaba Perón. Con la doctrina, para que haya unidad dentro del pueblo, y la organización que le da la organización con la unidad que le da la doctrina, lo convierte en artífice de su propio destino, como fue el pueblo del 17 de octubre. No me cansaré de dar ese ejemplo. Y todo ello se logra con la organización del pueblo. Y vamos a ver que organización del pueblo es lo mismo que pueblo adoctrinado. Hay organización cuando hay doctrina, cuando hay finalidad compartida, cuando hay ideas compartidas, cuando todos quieren ir al mismo lado, porque si uno quiere, estamos acá en Buenos Aires y uno quiere ir a Misiones a verlo a José María, o a Ushuaia, y otro quiere ir a Ushuaia, y los dos se dicen peronistas, no se van a encontrar nunca como ahora. Y cuando se encuentran es por el espanto, no por una finalidad compartida. O sea, no solo revelan las palabras del conductor la hondura de su filosofía política, claro que sí, sino que muestran que esa filosofía política, filosofía de la acción que vimos en Conducción Política, es ella vida misma
una realidad concreta. Es la realidad concreta de un nuevo pueblo. Claro. Que Perón quiso construir y que por supuesto no pudo hacerlo todo. Precisamente asistimos a un momento en que despierta el alma de un nuevo pueblo, o por lo menos era lo que Perón aspiraba, y a lo que nosotros debemos aspirar fundamentalmente a través de un sistema nacional de formación, no a nivel del Estado, sino como dice Perón, a nivel principalmente de los órganos del movimiento nacional peronista, como hizo él todo, que en aquel momento era el Partido Peronista masculino, el Partido Peronista femenino y los sindicatos, la CGT, los sindicatos, los trabajadores. Precisamente asistimos a un momento en que despierta el alma de un nuevo pueblo, que era lo que quería Perón. Y ese despertar hiere los ojos del espíritu la aurora de un nuevo sentido del mundo y de la vida. Claro, en donde un proyecto político propone la formación política y doctrinaria como instrumento para una revolución en paz como la que hizo Perón. Abrir los ojos de la gente ante esa luz potente es la exigencia que plantea esta hora a todos los argentinos. Miren si en aquella época los compañeros decían esto, abrir los ojos ante esa luz potente es la exigencia que plantea esta hora a todos los argentinos. Es la urgencia imperiosa, esto quería transmitir yo a los compañeros. Es la urgencia imperiosa con que clama una voz que llama a todos los que se sienten capaces de dar formas en la filosofía, en la ciencia y en el arte a las notas vibrantes del alma peronista del pueblo argentino. Que en este artículo Perón esboza esta alma peronista del pueblo argentino, pero en el discurso queda absolutamente claro lo que él quería. Una doctrina que nos une, que nos hace solidarios, y que esa doctrina que nos une y nos hace solidarios nos permite organizarnos. Es la oportunidad única y original de dar la vida a una nueva cultura con la sangre y savia del pueblo mismo, como ocurrió en la aurora de Grecia y Roma, donde se fundieron en una unidad de vida, pueblo, verdad y belleza. Perdón, acá en Buenos Aires está muy fresco y hace un tiempo que ando medio. Van a saber disculparme si por ahí no, la voz no es la mejor. La doctrina de un pueblo libre, la relación entre la doctrina, la organización, el pueblo y la libertad. La doctrina peronista no es un simple enunciado de principios y objetivos. Como que lo sublime de los principios, lo sublime de las doctrinas y lo sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su ejercicio, como dice Perón 1000 veces. Nosotros tenemos como finalidad suprema la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no para anunciarlo, sino para hacerlo, no para chamullarlo, como ni siquiera chamullarlo ahora. La doctrina de Perón es la verdad de un pueblo, claro, porque él sacó del pueblo esa finalidad.
porque para él el hombre, la mujer, el ser humano era principio y fin de todo lo que hacía, principio y fin de todo lo que hacía. Como una música no es la partitura musical impresa, sino que vive al ser ejecutada. Claro. También la doctrina de Perón no es un simple libro impreso, sino la manera, el modo, el estilo de vivir del pueblo argentino, o debería ser si nosotros lo transmitiéramos y lo hiciéramos carne en el conjunto del pueblo como deberíamos hacer como militantes y sobre todo si fuéramos los que son dirigentes. En sus objetivos, objetivos que el pueblo quiere y realiza, está señalado el destino del pueblo. Y la unidad de esos objetivos, estamos hablando la unidad en el objetivo de lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y la unidad de esos objetivos no es simplemente el acuerdo armónico entre principios que no se contradicen, sino que configura una idea común a todos los argentinos. Esto es lo que busca la doctrina. Porque Perón dice que si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción. Y si no hay unidad de concepción y unidad, ni el diablo puede conducir, como nos pasa ahora. Entonces viene el enemigo y nos conduce a través de un cipayo que ponen en la Casa Rosada y nos maneja el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. La doctrina, de igual modo que el artista, tiene la imagen de su obra en su mente. Claro, el ideal al que deberíamos aspirar. La comunidad organizada en donde se puede realizar cada hombre, cada mujer y contribuir a la realización de los otros. La doctrina, de igual modo que el artista, tiene la imagen de su obra en la mente, lleva en su propio seno prefigurada la idea de una comunidad organizada. Claro. Porque la comunidad contribuye a la realización individual y la realización individual colabora a la realización del conjunto, a la grandeza de la patria. Es más, ella da permanencia, la permanencia de sus principios inmutables. Estamos hablando de la doctrina, nos da permanencia. Esto fue escrito hace 70 años y nosotros estamos recién aprendiéndolo ahora. Nos da permanencia. Y va a seguir dando permanencia a todos los argentinos de buena voluntad que quieran trabajar para la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria. Ella, la doctrina, da permanencia y con ella conforma la unidad de vida de un pueblo. Claro. Otro ejemplo que pone Perón para ejemplificar el tema de la unidad es el cuerpo humano. Esa unidad que debería existir en el conjunto del pueblo argentino a través de la doctrina es la unidad que tienen los distintos elementos que tiene nuestro cuerpo. Y nuestra alma sería la doctrina y nuestro cuerpo sería la forma y manera de realizar esa doctrina. Para organizar, dice Perón, para organizar compañeros y compañeras, dice Perón, lo primero que hay que tener es una idea común, no la que se me ocurre a mí, una idea común de Perón, no mía. Porque si estamos en una organización es para hacer lo que propone esa organización, si no, mejor no estar. Porque si vamos a cualquier organización en la que hoy queremos hacer lo que se nos canta, a los 2 días nos echan. Y esa experiencia pareciera que en política no cuenta. Para organizar, lo primero que hay que tener es una idea común, que en el peronismo es trabajar todos y todas
por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, una aspiración común, esos objetivos comunes. Así uno se pone en la dirección orgánica, diremos así, nos dice el general. En otras palabras, para organizar, lo primero que hay que tener es una doctrina, una idea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos en esta organización? ¿Para hacer lo que se nos canta o para trabajar para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria? Y sigue Perón. Nosotros, desde 1943, hemos venido luchando por dar una doctrina alrededor de la cual organizarse, porque esa doctrina es la forma permanente del pensamiento y de la expresión humana. Por eso el enemigo nos quemó los libros en el 56 y en el 78, creo, en Sarandí. Por eso el enemigo ha ocultado sistemáticamente el pensamiento de Perón y no se te ocurra en ninguna universidad ni poner una bibliografía, ni una cátedra, y mucho menos una universidad peronista. Y eso hasta los nuestros están convencidos de eso. Sobre ellas y alrededor de ellas es que cristalizan las verdaderas organizaciones, o sea, sobre una idea común, una aspiración común, objetivos comunes. Y sigue este artículo fenomenal. Únanse, dijo Perón el 17 de octubre de 1945 a los trabajadores. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de realizarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Me la aprendí de memoria porque me parece tan fundamental este. Únanse, que es la única finalidad de la doctrina. Era la consigna que repetía Perón desde los primeros momentos de su acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón señaló los principios indiscutibles de la doctrina del pueblo, las grandes banderas del peronismo que hoy hasta los opositores pretenden realizar. Claro. ¿Qué otro proyecto político mundial tiene como finalidad suprema trabajar única y exclusivamente por la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria? Ninguno. Y cualquier ser humano sensato y buena persona entiende que eso es lo más sublime que puede tener un ser humano político. El trabajo por el bien común, que es ni más ni menos que la definición de política, ¿no? La unidad en las ideas hizo posible la unidad entre los hombres o mujeres. La unidad en las ideas, la unidad en la doctrina, que hay que analizarla, estudiarla, comprenderla. De ahí su importancia. Así los sectores del pueblo lograron no solo cohesión interna, sino que coordinaron mutuamente sus esfuerzos para resolver los problemas de la comunidad, claro. Y Perón lo habla muy claro esto en su discurso, hablando de que esto nos lleva a la solidaridad, esta cohesión interna que nos da la doctrina en las ideas, en los objetivos, en los propósitos, nos lleva directamente a la solidaridad. El pueblo con organización y doctrina se convirtió en un cuerpo con alma, hablando del ejemplo que yo pretendía poner antes. No solo logró la fuerza que da la unidad que tiene todo cuerpo humano y que debería tener el cuerpo de nuestro pueblo, también se hizo consciente y responsable de esa fuerza.
Y acá pone el ejemplo que yo no me cansaré de repetir. No es casual que el 17 de octubre del 45, cuando el pueblo ejerció toda su fuerza contra la oligarquía y el capitalismo organizados, empleando esa fuerza con plena conciencia de su valor y jugándose por Perón, haya sido realizado por los trabajadores del movimiento sindical organizado. ¿Pero por qué fue esto? Algunos dicen que porque lo organizó Evita, que lo organizó Juan, Pedro. La misma Evita dice que el 17 de octubre los únicos protagonistas fueron el pueblo y Perón, o los principales protagonistas. Los frutos de la organización peronista del pueblo están hoy a la vista, en aquel momento estaban a la vista. Estamos hablando de 1954. Tras la acción y el ejemplo de Perón y de Evita, nada ni nadie pueden alzarse contra el pueblo. Y se alzaron igual, pero no por votos, sino por la fuerza bruta financiada por nuestro enemigo eterno, Inglaterra, ¿no? Porque según dicen, la Marina en ese momento estaba financiada por Inglaterra. Y si no, lo mismo. La sacó al peronismo la fuerza bruta, no los votos, como lamentable nos pasó ahora. Pero repetimos, el pueblo no es hoy ni ha sido nunca una fuerza ciega. El adoctrinamiento y la organización conforman la personalidad del pueblo, que ya ha dejado de ser masa. En aquel momento seguramente estaba describiendo una realidad. Hoy no es así en nuestro pueblo, lamentablemente. Recordando que Massa para Evita, en Historia del Peronismo, nos dice que es un pueblo sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social. Y que el trabajo nuestro debería ser convertirlo en pueblo, con conciencia social, organización social y personalidad social, para lo cual, para que tenga organización, tiene que tener doctrina. Perón ha señalado con toda claridad el sentido de sus 10 años de esfuerzo. Nuestra principal preocupación, dice el general Perón, ha sido organizar al pueblo, y esa debería ser nuestra principal. Y es lo que humildemente proponemos cuando decimos que deberíamos retornar a un plan nacional de formación política y doctrinaria, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista. Nuestra principal preocupación ha sido organizar al pueblo, que nuestro pueblo conozca nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, y que la realicemos, para que no solamente tenga el poder que debe tener, sino que para que tenga también conciencia y responsabilidad de ese poder. Hoy no hay ni poder, ni conciencia, ni responsabilidad, porque cada provincia hace lo que se le canta, cada sindicato defiende su rancho y las organizaciones también. Y entonces no hay unidad. Cuando se alcanza la conciencia de ese poder, de esa unidad que da poder, de esa doctrina que nos une y al unirnos nos da poder, cuando se tiene la responsabilidad de ese poder y las organizaciones están en presencia de ese poder, como pasó el 17 de octubre, el pueblo es invencible y es entonces cuando realiza su propio destino, que es la inmensa tarea que todavía nos queda y que humildemente, siguiendo a Perón, no por idea de uno, sino
como todos verán, siguiendo única y exclusivamente las ideas de Perón, seguimos proponiendo. Y desde ya este artículo es consecuencia de un discurso de Perón, creo que ante los compañeros gastronómicos, y por supuesto hace una referencia especial a lo sindical, que bien podemos nosotros, como todo lo que hizo Perón, atribuirlo al conjunto, porque siempre Perón todo lo que hizo y todo lo que propuso fue para el conjunto del pueblo argentino. Porque para él había una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. La unidad del movimiento sindical. Últimamente, y con motivo de la reacción político-clerical, que lamentablemente existió en aquella época, según dicen, porque Pío XII se propuso crear lo que después fueron las democracias cristianas, y la iglesia empezó a oponerse a todo lo que no tuviera ese tinte, diríamos. Y por supuesto, la iglesia, el, el clericato, diríamos, mejor dicho, que la iglesia, lo, lo que hoy es la estructura orgánica, lo que hoy es nuestro PJ, en la iglesia también hay una estructura obsoleta que sigue existiendo y que en aquel momento planteó una reacción político-clerical que yo la viví. Yo estaba en el año 53, vivía en el seminario de Pontevedra y nos llevaron en un colectivo de Pontevedra, acá Plaza de Mayo, y siempre me acuerdo, de que en el colectivo, yo tenía 12, 13 años, gritábamos Cristo Rey en la Argentina, la mejor penicilina, hablando de esta. Con motivo de la reacción político-clerical, se ha pretendido lanzar ataques doctrinarios contra el peronismo. Claro. Y uno de esos ataques se ha lanzado con la consigna de que el peronismo no solo permite que solo permite un sindicalismo único, porque en la Argentina solo existe una central obrera que agrupa a todos los trabajadores, entre otras cosas, ¿no? Lo significativo del ataque es que los que pretenden lanzar esa acusación no son trabajadores. Se refiere a algunos curistas, ¿no? Porque siempre ha vivido de arriba, porque vivir de arriba quiere decir que no conocen ni viven la realidad de abajo, la realidad del pueblo argentino. Cosa que cierto sector que yo he vivido no tiene, de la iglesia, no tiene la menor idea de la política, pero la menor, lamentablemente. Mejor dicho, no es la función de ellos, no debería ser la función de ellos. Si todos tenemos una idea común, si perseguimos objetivos nobles que ningún argentino, salvo que sea un traidor, puede recusar, ¿por qué no hemos de unirnos todos? Si el objetivo que tenemos es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, ¿por qué no nos podemos unir? ¿Acaso consiguen algo los trabajadores de otros países divididos por cuestiones políticas o religiosas, sin la unidad que da la única cuestión legítima, que es el problema gremial, como debería ser así como nosotros como peronistas a nivel nacional deberíamos tener como única preocupación política la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria? Cada gremio
debería tener como finalidad la defensa de los intereses de sus trabajadores, desde ya. Los argentinos vivimos hoy un momento excepcional. Estamos hablando de 1954. Los que no están con nosotros, pueblo de Perón, están contra nosotros. Y hoy pareciera que estamos igual. Y no estamos dispuestos a discutir las conquistas, sino a defenderlas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cuándo haremos esto? En nuestra historia, 10 años conseguimos algo, a los 10 años siguientes nos destruyen todo. Conseguimos 2 cosas, a los 2 años siguientes nos destruyen todo. Tenemos una vocación de lucha a la que no renunciaremos jamás, no deberíamos renunciar jamás, porque la verdad está en nuestra parte y no podemos transar con la falsedad y la mentira. No, no deberíamos. Si tuviéramos lo que Evita nos pide, conciencia social, organización social y personalidad social. O sea, si fuéramos pueblo. Porque si no estamos unidos no somos pueblo, somos masa. Aquí el gobierno no es el amo del pueblo. El pueblo domina al gobierno porque el gobierno hace lo que el pueblo quiere y al Estado porque es el único soberano. Ni reconocemos otro interés superior al interés supremo del pueblo, como debería ser el peronismo. Si hubiera un sindicalismo de Estado o político o religioso, entonces sí que se podría plantear la cuestión del sindicalismo único. Mientras tanto, les pedimos a nuestros detractores o que piensen bien las cosas o que se atengan a las consecuencias si se ponen en contra del pueblo. Deberíamos tener esa conciencia, ¿no? Y volvemos a Perón. Asistimos en la República Argentina a un panorama nuevo y en el sindicalismo mundial el nuestro es el único país en el mundo que tiene una gran organización obrera alrededor de la Confederación General de Trabajo, que en aquel momento era una sola confederación, pero nunca quiso 2, porque la división es lo que quiere el enemigo. La primera consigna que tuvo Inglaterra en 1711 para vencer al Imperio Español y después para dominarnos nosotros es divide y vencerás. El Imperio Español, que era de México hasta Tierra del Fuego, prácticamente una sola organización, se convirtió en 20 y pico de países. Y nosotros, que éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, nos convertimos en 24 provincias. Divide y vencerás. Y ahora encima, cada provincia hace lo que se le canta. Asistimos en la República Argentina a un panorama nuevo y en el sindicalismo mundial. Es el único país en el mundo que tiene una gran organización obrera en aquella época. Esa organización ya ha sido alcanzada, entonces tenemos que consolidarla, porque yo siempre digo, repito, y nunca me cansaré de decirlo, esta idea fundamental, que a los humildes y a los pueblos, compañeros y compañeras, yo esto no lo sabía, a los humildes y a los pueblos, los únicos que los pueden salvar son precisamente los humildes y los pueblos. Los humildes y los pueblos. No son locuras de quien habla, son locuras de Perón.
Por eso los peronistas exigimos de quienes nos atacan que primero sean humildes para que puedan comprender a los humildes. Y rechazamos sus técnicas y su palabrerío de fariseos. Por eso atacan tanto a los humildes. Siempre, siempre, siempre. A ver, espera. Por grande que sea un hombre o una mujer, esta es la idea, es una idea muy concreta y muy fácil de entender. Por grande que sea un hombre o una mujer, nunca va a ser tan grande como los millones de hombres y mujeres que conjuntamente forman el pueblo. Esta es la idea central de la importancia de la organización para Perón. Ninguna persona es invencible. Un pueblo consciente, organizado, con personalidad es invencible, que era lo que Perón quería, para poder hacer lo que deberíamos hacer nosotros, que es una revolución en paz. Y acá los compañeros nos dejan una especie de síntesis de esto. La doctrina nacional es lo que yo pretendía explicar hoy quizá mal. La doctrina nacional es el alma de la patria, tomando al conjunto del pueblo argentino como un cuerpo, como siempre lo tomó Perón. La doctrina es nuestra alma nacional, el alma de la patria. Y el cuerpo sería el pueblo organizado, el gobierno y el Estado, que son los que nos permiten realizar las ideas de esa alma, de esa doctrina. Alma o doctrina, alma de la patria o doctrina, que nos da una unidad absoluta al cuerpo de la patria, como nos pasa en el ser humano. El alma y el cuerpo es una unidad absoluta, es lo que pretendía Perón. Y esa alma de la patria, esa doctrina, esa idea compartidas, esa finalidad compartida, nos marca un destino, una idea común a todos los argentinos, que era lo que Perón pretendía de nosotros. Y con esto termina este hermoso, hermoso artículo que yo quería compartir con ustedes. Una consulta. Sí, adelante. ¿Quién es? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué tal, Gonzalo? En el cuadro que mostró últimamente, para mí está al revés. La idea y la flecha, ¿no? Sí. La idea y si A pone la ver, última página. espera que lo pongo de nuevo. Sí, por favor. Sí. Te aclaro que no lo hice yo, lo saqué de la revista Mundo Peronista del 70. Claro, pero A ver, por sí, ejemplo, no, pero dale, lo que sí. marca, por ejemplo, ahí es desde una doctrina, dice, la doctrina nacional es el cuadro de arriba. Sí. Dice, es el alma de la patria porque ella contiene. Y si nosotros vemos ahí la palabra unidad absoluta, ¿sí? Y cuerpo de la patria, ¿sí? Sale de la unidad absoluta. Claro. Y después, y lo último que yo le quería decir era que desde el alma de la patria nace un destino, nace una idea, y después dice comunes a todos los argentinos, que en realidad tendría que ser que un destino y una idea es todo el común que forma lo que es el común del sentimiento para todos los argentinos.
Yo creo que desde ese punto de vista es donde creo que debe ser una mala interpretación o algo. Capaz lo que estoy entendiendo yo igual, ¿eh? Yo lo que entiendo, mira, es que la doctrina es el alma de la patria, que nos da un destino y una idea común a todos los argentinos. Por ahí esta flecha, por ahí está mal esta flecha. Las de abajo, Sí, que están para arriba. claro. Quizá deberían estar para abajo. Claro, eso es lo que le quería decir. Es posible, ¿eh? Es posible. Porque después Sí, la otra que dice pueblo organizado, gobierno y Estado son el cuerpo de la patria, sí. ¿sí? En unidad absoluta con el alma. Claro, pero no lo marca así, fíjese que lo marca al revés. En vez de ir hacia el alma, va hacia afuera, dice la unidad absoluta. Entonces toma como que la unidad absoluta es el ser humano. Claro. Perdón, En este ejemplo sí, perdón, Antonio. Lo que pasa es que Perón sí, decía que un pueblo sin doctrina es como un cuerpo sin alma. sí, claro. Entonces se Sí, refiere a eso es eso. una de las verdades. Claro, una de las verdades. Entonces, la unidad absoluta es porque va hacia los dos lados, porque es la unión del cuerpo y el alma. Esa, entonces, esa unión absoluta sería para nosotros mismos, el ser humano. Claro. Es, Perón siempre pone al ser humano como ejemplo de organización, por lo menos en mi opinión, ¿eh? Claro, pero Sí, acá, Que se expresa acá, por ahí está lo mal que yo puesto quería, este, disculpe, esta flecha, sí, claro, lo perdóname. que yo quería remarcar acá, yo entiendo eso, pero como estamos hablando de la organización, ¿sí? Mm, La organización no puede ser desde ese momento, digamos, como que si no estaríamos hablando de lo que no debemos hacer. Una cosa es el hombre como, como concepción por lo que apunta a nuestra doctrina o hacia dónde apunta, que es hacia los hombres, y otra sí. cosa es poner al ser humano por sobre todas las cosas, que es muy diferente. Eso es la No, para pero mí es el fallo que cometió el imperio en la destrucción directa cuando fue el dios hombre. Por eso creo que lo marqué. No lo marqué por otra cosa. no, pero acá Perón lo toma siempre como ejemplo, para entender lo que él quiere decir con organización, tomando el cuerpo humano como modelo del pueblo argentino. Exacto. O sea, y donde en el pueblo argentino la doctrina es el alma, o debería ser el alma, o Sí. que también, ¿cuál es el otro concepto que dice? Eh, el La- alma, el alma de la patria, o, bueno, no me sale ahora otra idea así. Y las instituciones del pueblo serían la forma y manera, o sea, nuestras manos, nuestro cuerpo sería el instrumento con el cual el pueblo debería realizar esa alma, esas ideas, ¿no? claro, Pero, la preparación humana y técnica, el adoctrinamiento, lo que decía Perón. Yo acá tengo la revista sí, del año 71, las bases, sí, y en una de lo que dice el adoctrinamiento, que dice preparación humana y técnica. Que la sí, idea es que tenga unificado en la idea, que haya un líder que baje la idea, llegue a todo el pueblo y a su vez las personas técnicas para poder, sí, pero este, para lo poder yo realizar creo que la Pero, preparación sí, técnica es algo posterior. Cuando pero está no, hablando, no. Yo lo que entiendo ahí, que la compañera, hola compañera, disculpe, buenas toda noches la ante todo.
Hola, buenas Yo, noches. yo creo que la técnica que él habla en esos textos, porque son cuando habla del adoctrinamiento, Sí, como si fuera la concepción humana, y la técnica habla de la formación de los predicadores, Claro. en lo que él en totalmente, conducción política manifiesta exactamente. como el eslabón de unión entre el pueblo ya formado, no Claro, masa, el pueblo son ya dos, formado, humanos y lo y las técnico. institucionalizaciones que son la parte política que él forma. ¿Sí? Yo creo Sí, sí, que sí, con ese preparación. texto, claro, ese texto, lo que yo estoy remarcando acá es como que la flecha debería ir hacia abajo porque la conformación entre las ideas, espere a ver que si vuelvo No a lo veo verlo. sí, a ver, cambiamos a... Un destino y una idea comunes a todos los argentinos, claro. Sí, no sé si, Quizás la flecha debería ser ambivalente, tendría que ir para los dos lados. sí, es Sí. posible también, sí. Este, Bueno, pero lo importante, yo creo que lo importante acá es, Y que marca que sin unidad no hay nada, obviamente. y la unidad la da la doctrina, la, Exactamente. la da, y sin doctrina no hay organización. Y Sí, vamos, yo sugiero, iba a tratar de repasar algo del discurso de Perón que dio motivo a este artículo, pero no va a llevar mucho tiempo, pero lo tienen todos, así que Es el que este, dice que es un alma colectiva, las formas de ejecución de la conducción, el desarrollo de la doctrina, las sí, sí, técnicas. sí. El artículo que dio motivo el de discurso, digo, Sí, yo la verdad no lo tenía y se lo había pedido a la bibliotecaria de lo que fue el Instituto Juan Domingo Perón y lo tenía, pero no lo había escaneado, no lo había analizado. Y la verdad que para mí por lo menos fue un descubrimiento más claro que lo que explica ahí Perón sobre la organización, creo que no hay. O sea, otro artículo para mí muy, muy valioso sobre organización, también referido a lo sindical, pero que desde ya Perón hablaba para todos, es el que vamos a poner en el nuevo libro del primer nivel, en el último artículo que es para los maestros, que es más o menos, les dice lo mismo que le dice a esta gente, ¿no? En este caso creo que era para los gastronómicos. La importancia de la organización en lo sindical, que desde ya en este artículo está trasladado a lo nacional, ¿no? Y yo también lo tomo como base de lo que vamos a hablar sobre organización durante todos estos 2 meses, ¿no? Tratando de compartir las enseñanzas que nos dejó Perón sobre esta materia tan, tan importante y tan, tan olvidada hoy, ¿no? En el movimiento nacional. Porque para que haya una organización, sus integrantes deberían tener todos la misma finalidad. Y la finalidad del movimiento nacional peronista, hasta que no se cambie, debería ser trabajar todos y todas, creo yo, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, teniendo siempre en cuenta la armonía que debería haber entre lo material y lo espiritual y entre el individuo y la comunidad. Ese debería ser nuestra guía, nuestra idea compartida que hoy nadie, por lo menos en público, expresa.
pero no nos cansaremos de recordar. La finalidad del movimiento nacional peronista es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Macanudo, vamos a seguir insistiendo en la importancia de la organización, y teniendo en cuenta que para Perón hay organización cuando los integrantes de cualquier organización, de todo tipo, cualquier organización humana es tal en tanto y en cuanto sus integrantes tengan la misma finalidad. Si no, es un rejunte. Si no, como es nuestro peronismo hoy, es un rejunte. No es una organización. Y para que haya organización, lo primero que pide Perón es lo que hacemos habitualmente en todos lados, es que dejemos, no, no de lado, sino que prioricemos. Si estamos libres y voluntariamente en una organización, nos pide que prioricemos la finalidad de esa organización, por lo menos en lo político, y dejemos nuestras opiniones personales de lado para contribuir de la mejor manera a la realización de esa finalidad. Hoy no es al revés. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si queda tiempo, hablamos de la felicidad del pueblo. Y si no, que reviente. No sé si algún compañero cree que hago una descripción equivocada, me gustaría que la charlemos. Quisiera aportar sí, claro. algo respecto a lo que estaban comentando, que yo estaba recordando de que Perón toma el modelo de organización y desde la perfección de la persona humana. Sí, sí. Y desde ahí es que él habla de lo orgánico como lo organizado vivo. Y lo orgánico para él, como una persona viva, bueno, está constituido por el cuerpo al que le llama orgánico estructural. Y las funciones del cuerpo, como lo orgánico funcional, o sea, el cuerpo cumpliendo todas sus funciones como sucede en el ser vivo. Ambas cuestiones no tienen razón de ser si no existe un espíritu que eso anime tanto al orgánico estructural como al orgánico funcional. Que eso es lo que yo recuerdo cuando nosotros vimos con usted el tema de sí. organización peronista, cuando se refería a nuestra Argentina, donde usted nos recalcó siempre que Perón consideraba siempre, pero siempre, al país como la Argentina, como una unidad, como una sola organización, que eso para mí es un marco, es una de las cuestiones más importantes en cuanto a lo que es organización peronista, ¿no? Tomar como una unidad a toda la República. Claro, claro. El tema de los trocitos, los porcentajes, los pedacitos, es lo que nos llevó a los resultados que hoy tenemos. Ese es el problema que tenemos tan grave, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Eso era lo que quería aportar, Antonio. Gracias, Claudio. Gracias. No, por favor. Macanudo, nos vemos el jueves, si Dios quiere, y empezamos con el tema. Sí. Vamos a seguir con lo mismo. De acuerdo. Antonio, sí, disculpe una pregunta. Don Lorenzo, ¿cómo anda, Tafí viejo? Te amo, aquí estamos. Una pregunta, el otro tema, que la otra parte que me dijo usted que iba a ser el miércoles, ¿cómo era que? Sí, a ver, un grupo de compañeros estamos
tratando de conformar una organización que le vamos a llamar Escuela Superior Peronista Hoy, para tener como, así como peronistas tenemos como finalidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, como militantes queremos tener la finalidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner en práctica el plan que nos dejó Perón para la Escuela Superior Peronista, que era el plan del segundo plan quinquenal, 1953-57, que yo lo encontré en una de las revistas, no me acuerdo dónde lo encontré, pero donde está perfectamente especificado todo lo que el camino que deberíamos recorrer para poner en práctica lo que quería Perón, que era una escuela nacional para una formación nacional, para que haya una doctrina nacional, para que haya un movimiento nacional, que si no se transmite no se logra. O sea, hoy no hay una Escuela Nacional de Formación Política y Doctrinaria, pero tenemos el plan de la Escuela Superior Peronista que, si lo tomamos como plan nacional, bien nos ayudaría, o por lo menos es lo mejor que tenemos, porque es el único plan que tiene solamente el pensamiento de Perón y Evita, además. Y muchos creemos que deberíamos volver al pensamiento original de Perón y Evita y transmitir eso. Y después, seguramente, conociendo ese pensamiento original de Perón y Evita, cada compañero va a saber lo que realmente tiene que hacer en su ámbito de militancia. Pero si no sabe, nos va a seguir pasando. Le preguntaba esto porque, por ejemplo, nosotros acá ya hemos comenzado con la gente de ATE acá, en el Partido Justicialista, y son 90. Son 90 los. Vamos, Lorenzo, muy bien. Y bueno, y lo estamos dividiendo así por área, educación, bueno, así de distintas áreas, porque si no se entreveran y ya se empiezan a taraconear entre ellos. Y ahora pero la idea, perdóname, Lorenzo, la idea de la reunión de los miércoles es para tratar estos temas casualmente, a ver cómo hacemos para implementar esta experiencia de cada uno y cómo nos ayudamos entre todos a hacerla cada día mejor. Claro, escúchame, Antonio, le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Podría hacerse más temprana esa reunión? ¿La del miércoles? Sí. Habría que consultar, lo que pasa es que hay otros compañeros. O más tarde. Cualquiera de las dos. ¿Me entiende? Sí. Porque eso sería de 7 a 8 lo que ustedes plantean. A mí se me había ocurrido ponerla a las 10. Genial. Genial. Para que las compañeras puedan hacer la cena y. Guadalupe. El horario que estamos utilizando es de 20 a 21:30, el horario que estamos realizando. ¿Le sirve al compañero Lorenzo ese horario? No, casualmente está diciendo eso. No, vamos a proponerlo, espera. Estamos en un grupo, así que lo vamos a proponer y vamos a ver qué pasa. Ahora mismo lo propongo en el grupo. Lo que pasa es que se me superpone con otra. Sí, y además está haciendo una experiencia muy linda ahí, y creo que esta reunión casualmente es para eso, para ayudarnos en eso. Esta es para el nivel medio, para compartir con los compañeros las ideas que nos dejaron en el nivel medio. Pero la clase, la primera clase que empezamos con esta gente de ATE, y yo hice así en forma camuflada, le di el organigrama, digamos, del primer curso que hicimos, y anduvo de 10.
de 1.000.000. Claro, sí, sí, están esperando los Entonces, compañeros, sí. Entonces, lo que pasa es que no quiero que se me superpongan, porque vengo yo ya con unos compromisos a las 7 de la tarde, ¿me entiendes? Está, Lorenzo, yo ahora, déjame que lo voy a tratar de manejar eso. Bueno, hágame el favor, Ok, porque la ok. verdad que No, al contrario, gracias a a vos. mí me interesa participar acá, entonces, Ok, y ok. todo es importante. Macanudo, nos Así vemos que, entonces el jueves, si Dios quiere. bueno, gracias, Nos hasta luego. vemos. Chao.